Para finalizar este segundo módulo de la materia, donde estamos analizando las influencias que tiene el ambiente sobre el sujeto, vamos nosotros a concluir con el tema del conocimiento ambiental. El conocimiento ambiental es un tema bastante sencillo porque ya hemos trabajado bastante el tema de pensamiento y cómo estos se van representando, cómo los objetos, perdón, se van representando en la mente del sujeto. Entonces, prácticamente pues esta es la aplicación dirigida al estudio del ambiente, de este fenómeno. Entonces, a eso le llamamos conocimiento ambiental. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que hay que reconocer o rescatar es el concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento, pues, como ustedes lo recuerdan, tiene mucho que ver con la forma o el contenido con el cual nosotros llenamos eh, los contornos de los objetos. Es decir, si la percepción estaba dirigida a mostrarnos las dimensiones, los volúmenes, los atributos que tienen los lugares o los objetos, entonces el conocimiento pues tiene que, se está dirigiendo más a llenar ese contenido de la percepción. Es decir, la percepción nos permite identificar y discernir objetos o lugares, mientras el conocimiento nos permite depositarle contenido. Entonces, como ustedes recordarán, una parte muy importante del conocimiento es el papel que juega la memoria. No solamente, como lo vimos en las generalidades de percepción, sino porque, bueno, si ustedes recuerdan, en percepción vimos que la memoria era importante por la identificación y el discernimiento, es decir, ese emparejamiento que hace la memoria y lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la función que tiene la memoria en la percepción. Pero en el conocimiento, la memoria no es un fenómeno de discernimiento, es decir, para distinguir un objeto de otro, sino les digo, lo que vengo repitiendo desde el inicio de la diapositiva, es que el conocimiento utiliza las ideas previas. Es muy diferente el tipo de funcionamiento de la memoria en el conocimiento, en el pensamiento como tal, al de la percepción. ¿Ok? Entonces, esta noción de ideas previas es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Porque es lo que le da contenido a estas experiencias que nosotros vamos teniendo. Al final del tema les voy a dejar un punto en donde nosotros vamos a empezar a identificar cuál es el objeto de estudio de este segundo módulo de la materia. Bien, entonces el conocimiento, pues esto es en cuanto a sus aspectos generales. Una de las cosas que hay que señalar es que el conocimiento actúa con objetos o lugares ausentes. Porque si el sujeto está percibiendo al objeto, entonces, perdón, si el sujeto tiene enfrente al objeto, entonces no es conocimiento, es percepción. ¿Ok? Pensando que el objeto puede ser un lugar, ¿no? Entonces el sujeto también pues involucra ahí algunos procesos. Entonces estas son algunas cosas que ya habíamos visto en conocimiento. Ahora, ¿qué es el conocimiento ambiental? El conocimiento ambiental, como la definición que aquí maneja Charles Hollahan, que es nuestro autor de cabecera para esta materia, bueno, dice, es el proceso por el cual se almacena, organiza, reconstruye y evoca las características ambientales que no están presentes en el momento. Como les decía, ahí está el factor de ausencia del objeto. En este caso, nuestro objeto es el ambiente. Entonces, esta particularidad de la definición es, repito, muy importante, ¿sí? No necesita estar presente. La otra situación que nosotros vamos a ver es que el conocimiento y la percepción se diferencian en el tipo de almacenaje, el tipo de organización y sobre todo en la reconstrucción. En la percepción no nos preocupaba tanto que el sujeto reconstruyera los objetos. En el conocimiento ambiental, sí, de eso se trata el conocimiento ambiental. Vamos a ver por qué dos personas
que están en un mismo lugar tienen una imagen, eso de imagen entre comillas, una imagen mental, eh, lo que le vamos a llamar esquema mental o mapa cognitivo, eh, tienen una imagen muy diferente para sí. Es decir, ambos sujetos pudieran estar representando, o más bien están representando, el lugar de una manera totalmente diferente. Entonces, el conocimiento ambiental responde al interrogante de cómo se llena de contenido la representación del espacio. Es decir, en la percepción ambiental nosotros hacíamos una declaración o una afirmación de qué aspectos tenía el ambiente. En este caso, el conocimiento ambiental lo que hace es darle significado o atributos de contenido al espacio o lugar. Aquí nos falta lugar. Entonces, eso también es muy, muy importante. El conocimiento nos ayuda a darle contenido. Un ejemplo de las diferencias de una representación de un espacio es la distorsión del mismo. Es decir, es el ejemplo que yo les pone aquí. Este tercer punto de la diapositiva es lo que les hablaba hace un momento. La distorsión del espacio, ninguno de los dos sujetos va a representar el espacio o el lugar de una manera igual o fidedigna a lo que es en realidad. Normalmente todos los sujetos hacemos una distorsión del lugar en el que estamos. Para algunas personas, si yo le pido a lo mejor a una persona que me dibuje su cuarto, va a haber zonas del cuarto que las va a dibujar más grandes a más pequeñas. Entonces, esa distorsión es algo que ocurre como un ejemplo de conocimiento ambiental. Es como nuestra evidencia directa de que existe esta representación no fidedigna a lo que es. Como habíamos visto, la representación no es una maqueta tal cual de la realidad. Entonces, los aspectos que vamos a encontrar nosotros que marcan diferencia en cómo el sujeto hace esa representación, esa imagen mental, son con aspectos personales, la relevancia y el significado. Entonces, vamos a encontrar diferencias en cómo representan el espacio dos sujetos porque hay elementos personales con los cuales se está vinculando el sujeto. Cada uno le va a atribuir un grado de relevancia. A lo mejor ese lugar le gusta, le agrada, es importante para él o no. Y finalmente el significado, es decir, el contenido que tiene el estar en ese lugar. Entonces, estos tres fenómenos psicológicos, los aspectos personales, la relevancia y el significado, son productos de las características de la representación. Esta representación, repito, tiene estos tres elementos: almacena, organiza, reconstruye y evoca. Ya no sé contar, eran 4 características, ¿ok? Estas 4 características. Si se fijan en la percepción, repito, no es igual, ¿sale? No es igual. Bien. Conocimiento y percepción van de la mano, pero sí hay que saber distinguirlos. Bueno, vamos a ver el concepto de modelo de unidad de análisis. Estos psicólogos, Bell, Fisher, Baum y Green, son psicólogos cognitivos que ellos proponían, sobre todo desde los trabajos que se tenían con laberintos en animales como las ratas. Hay algunos de ellos que ya tenían la idea de cómo las ratas hacían estos modelajes de los laberintos. Y bueno, no necesitamos pensar nada más en ratas para llegar a la conclusión de que nosotros mismos hacemos exactamente lo mismo en una ciudad o en un barrio. Imagínense que yo tengo que ir a la tienda, entonces las calles, los objetos que son obstáculos para mí, como la banqueta, la tierra, algunos árboles, algunos perros o gatos que estén en mi camino, pues son como estos elementos que enfrentan las ratas o que los psicólogos experimentales le ponen a las ratas para poder llegar a su meta, ¿no? Mi meta es llegar a la tienda y regresar. Entonces, es el mismo proceso espacial
de la rata a la del sujeto, en este caso yo y la tienda. Entonces, vamos a ver, a eso le llaman modelo de unidad de análisis, es decir, estos psicólogos cognitivos piensan, así le llaman este concepto, en donde los sujetos, al buscar moverse de un lugar a otro, elaboran una representación del lugar para poderse mover. Es decir, sería muy absurdo que yo fuera a la tienda sin saber cómo llegar. Normalmente esto nos pasa cuando estamos perdidos, ¿no? En algún lugar que no conocemos. Entonces, el objeto del modelo de unidad de análisis es esta primera hipótesis que hacen estos psicólogos sobre que al desplazarnos de un lugar a otro, nosotros elaboramos una planificación espacial. Entonces, con esos puntos nos vamos guiando. A este concepto de unidad de análisis tiene dos dentro, que es el travel o el desplazamiento, lo traducen como desplazamiento o viaje. Viaje sería como literal lo que significa, pero más bien es desplazamiento. El travel es cuando el ratón va a emprender, le abren la caja y sale al laberinto. Entonces, conforme va avanzando, el desplazamiento va haciendo que el sujeto, en este caso la rata, elabore un esquema o mapa cognitivo. Entonces, estas primeras hipótesis, que todavía estos conceptos se mantienen, son ciertos, ya les pondré ahí una actividad donde van a corroborarlo. Pues podemos nosotros encontrar que los individuos logran estos tres procesos cognitivos: los lugares, la asociación de lugares y los itinerarios. Los lugares es cuando el sujeto, en el caso de la rata o yo yendo a la tienda, los lugares son es la identificación de un punto a otro. Es decir, si yo salgo, cruzo la calle, doy vuelta a la cuadra, pues me voy a encontrar varios puntos en los que yo voy a establecer como una identificación de algún objeto que me va a permitir regresar o saber que por ahí pasé. Como ejemplo burdo, pensemos en el cuento de Hansel y Gretel, donde los niños dejan dulces para poder regresar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte del cuento? Entonces, los dulces en este caso son los lugares. Los lugares se refieren a estos psicólogos a los puntos que nos permiten ubicarnos. La asociación de lugares es la secuenciación de los lugares, es decir, sabemos qué lugar va primero a cuál va después. Luego los itinerarios. Los itinerarios son nuestro plan de acción, es decir, lo que el sujeto hace para llegar de un punto A a un punto B. Entonces estos tres fenómenos ocurren dentro del modelo de unidad de análisis. Aquí tenemos dos definiciones, le pueden poner pausa y copiarlas en lo que ustedes necesiten. Entonces Lee y Milgram son dos psicólogos también, pues son experimentales en sí, pero estaban muy interesados en la explicación de cómo funcionan estas representaciones de los lugares. Entonces aquí pues viene una definición, ¿no? El mapa cognitivo o esquema sociotemporal, que este concepto de mapa cognitivo o esquema cognitivo pues proviene del modelo de unidad de análisis. Dice, es un constructo hipotético del que inferimos su existencia al observar la conducta y los relatos introspectivos. Aquí la pregunta de la primera definición es cómo de una rata nosotros podemos atribuirle, ay perdón, me salió muy felósico, cómo de una rata nosotros podemos atribuir que en un laberinto la rata está pensando que tiene que hacer para salir de él. ¿Ok? Es decir, cómo nosotros le atribuimos características, no digo que humanas, porque pues la rata también lo llega a hacer. Me pongo aquí unos bigotitos para que sí parezca más rata. Quedó más fea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros atribuimos que la rata está haciendo una representación del espacio? ¿Sale? A este punto de la psicología se podría explicar nada más pues encontrando lo que el sujeto hace dentro del laberinto, que es la conducta,
en sí. Y dejamos nuestras descripciones personales y vamos viendo poco a poco cómo esto se va corroborando con la evidencia neurológica. Es decir, hay muchos experimentos con las ratas que ahorita se me vienen a la mente. Por ejemplo, hay uno donde Jack Pansep, el gran Jack Pansep, eh, encontró que las ratas soñaban. Es un estudio muy famoso. Ya fallecido Jack Pansep, a él se le atribuye pues haber mapeado cómo funciona el cerebro en las emociones. No sé si les tocó ese tema conmigo en psicoafectividad, pero bueno, Jack Pansep tiene una investigación sobre cómo las ratas al dormir los ponen en un laboratorio, perdón, en un laberinto circular. Este laberinto circular le permitió a Pansep monitorear los cerebros de los ratones y se prendían ciertas zonas motrices cuando el laberinto era circular a cuando el laberinto era cuadrado, ¿no? O sea, imagínense que el laberinto era el cuadrado, pero las zonas corticales eran diferentes cuando el laberinto, ay perdón, no son de colmos, el laberinto era circular, ¿no? Entonces, pues los caminos estaban ahí y pues ellos todos los días, los ratones, entraban en un laberinto circular y se aprendían la salida. Entonces, lo que hizo Jack Pansep es ponerles diodos a los ratones y encontró que sí, había diferencia de ser rectangular a ser circular, pero que cuando los ratones duraban en el circular, las zonas que se prendían cuando dormían eran las mismas que cuando estaban en el laberinto circular, lo que quiere decir que probablemente el sueño o el contenido onírico que tiene el ratón cuando sueña es lo que hizo en el día, muy similar a nosotros. Y Jack Pansep así dice que pues es muy fácil atribuirle que los ratones estaban soñando con el laberinto circular en este caso. Entonces hay muchísimas investigaciones con sujetos y con individuos humanos también y con algunos ratones. Ya les pondré ahí una que quiero que lean. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente definición. Dice, un mapa mental es el dibujo de la ciudad que una persona lleva en su mente, las calles, barrios, plazas que son importantes para ella, de alguna manera entrelazadas y con una carga emocional adjunta a cada elemento. Milgram así pues identifica que también el mapa mental lo podemos extrapolar a la ciudad, pero la verdad es que el sujeto que revolucionó la psicología ambiental, y no solamente la ambiental, sino la psicología experimental y el urbanismo, es este psicólogo estadounidense Kevin Lynch. Kevin Lynch hizo un libro que se llama The Image of the City, y en este libro lo que él propone es que los sujetos hacen esquemas mentales muy similares a los de los ratones, pero con algunas atribuciones urbanas, es decir, todos encontramos algunos aspectos que coinciden en las ciudades. Y Kevin Lynch se puso a investigar con fotografía primero cuáles eran las partes más llamativas de la ciudad en la que él vivía. No recuerdo si era Boston o Chicago, no me acuerdo qué ciudad era la verdad. Pero Kevin Lynch lo que hace con su cámara fotográfica es mostrarle fotografías a las personas y a ellos, las personas empezaron a seleccionar ciertas fotografías sobre otras. Y así se dio cuenta que el mapa cognitivo de las personas lo representaban de una manera muy diferente según qué fotografías eran las más llamativas para los sujetos. Entonces, luego Lynch hizo una metodología. La fotografía aquí funciona como un recurso visual, pero también utilizó técnicas narrativas. Le pedía a la persona que los entrevistaba y les pedía que les describieran pues, cuáles eran los elementos más importantes de la ciudad. Un ejemplo de lo que Lynch hacía es que les preguntaba, platícame cómo llegas de tu trabajo a la casa. Entonces, todo lo que la entrevista la persona iba diciendo, ¿sí? Era resaltar ciertos atributos de la ciudad. Edificios, letreros, estatuas, árboles, carros, tiendas, lo que ustedes quieran.
pero eran puntos de referencia para que la persona entendiera por dónde va. Cuando ustedes, ya no se hace porque Google Maps vino a arruinar mucho de la riqueza de ubicación en las ciudades. Casi ya todos ahora ponemos la aplicación y llegamos a lugares. Y no sé si ustedes sientan cierta torpeza con encontrar una calle con la pura descripción. Pero antes, cuando Google Apps no existía, porque antes no existía, chicos, pues tú lo que hacías es que le dabas tu mapa cognitivo narrado a otra persona. Le dices, vas a pasar, hay una alcantarilla destapada, te va a ladrar un perro, das vuelta a derecha en la casa rosa, vas a pasar dos cuadras y esa es mi casa. Y llegabas. Y esa descripción era muy precisa. La alcantarilla estaba ahí, el perro que te ladraba estaba ahí, la casa rosa estaba ahí y eran 2 cuadras y llegabas. ¿Sale? Ahora Google Maps nos ha hecho un poco más torpes por el problema de ubicación que tenemos, ¿no? Es más, ahora la dificultad es diferente, ¿no? Sincronizar el carro con con la atención que estamos poniendo al ambiente. A veces pasa como en los videojuegos, ¿no? Que nos ponen un mapa y nos vamos guiando mejor con el mapa que en realidad con lo que está representado. Entonces, esta es una técnica también que hizo Lynch, la técnica narrativa. Entrevistó personas y lo que le iban describiendo era prácticamente la noción de esto, ¿no? Los atributos que tiene el mapa cognoscitivo. Y la última forma, pues es la más famosa, que es el dibujo. Con este libro, bueno, les pedía lo mismo, ¿no? Que les dibujara la ciudad, que les dibujara su barrio, que les dibujara el lugar de su casa o el trayecto del trabajo a la casa, y encontraba que los dibujos tenían disparidades entre sujetos. Es decir, cada quien distorsionaba el espacio. Esto vino a revolucionar una área del urbanismo, o bueno, inauguró un área del urbanismo que se llama paisaje urbano. Hasta la fecha, el libro de Lynch, esta es una edición nueva del libro de Lynch, se sigue leyendo como si fuera un libro publicado este año, ¿sale? La verdad es que es un librazo. Bien, entonces, del cual no he leído completo, no empiecen con que profe, páselo porque no sé qué, ¿no? Bien, estrategias de representación. ¿Qué encontramos en los mapas mentales? Esa es la pregunta de esta diapositiva. Bueno, lo más obvio es que encontramos elementos visuales. Recuerden que la visión, en términos perceptivos, es nuestro sentido más especializado, ¿no? Ese es el que más energía del sistema nervioso consume, más áreas del cerebro procesa o utiliza más en su procesamiento, más musculatura y complejidad en lo que le pasa a la luz para convertirse en impulso del sistema nervioso, pues bueno, es lo que destaca con mayor jerarquía. ¿Sale? Recuerden que la percepción pues no es que utilice nada más uno sobre otro, ¿no? Pero es nuestro sentido más especializado. Sin embargo, lo más interesante de lo que se representa en los mapas cognitivos son los elementos no visuales, cosas que no están ahí. Es decir, Lynch encontraba que, no sé, alguien dibujaba una fábrica, ¿sale? Imagínense que está dibujando a alguien hacia una calle y aquí hay una tienda, ¿no? Vamos a pensar en una tienda. Dibuja la tienda y la tienda le pone unas cosas así. Y dice, y le pregunta a Lynch, oye, ¿qué es eso? ¿Qué son esas líneas que está arriba del edificio? ¿Sale? Y dice, es que siempre que paso ahí, apesta. Entonces, esas cosas no son elementos visuales. Lo interesante es que, sin importar si es en la fotografía, en la versión narrativa o en el dibujo, ¿sí? Los sujetos encontraban o representaban cosas no visuales, como el olor, el sabor, las texturas, los sonidos, etcétera, ¿no? Y otra de las características que encontramos en lo que se representa dentro de los mapas cognitivos es algo que le llamó el aprender haciendo. El aprender haciendo es que los sujetos van resolviendo o van enfrentando sus estrategias dentro del ambiente conforme van haciendo cosas. Entonces,
A lo mejor voy manejando en el carro y no encuentro una dirección, bajo el vidrio y le pregunto a alguien, ¿no? Eh, o los ratones, pues es cuando topaban con la pared que no podían avanzar y bueno, pues eso les daba para seguir intentando otras opciones, otras salidas, ¿no? Entonces, en el mapa cognitivo nosotros encontramos elementos visuales, no visuales, y los sujetos van adaptando conductas a lo que les exige el lugar, ¿va? Eso se le va a aprender haciendo. ¿Qué funciones tiene el conocimiento ambiental? Bueno, primero, al sujeto le dota de contenido los lugares y los espacios. Es decir, ya empezamos a ver una connotación al sujeto. No es solamente que nosotros percibamos el objeto, perdón, el lugar, en este caso pues el objeto es el lugar. No es que nosotros nada más percibamos el lugar, sino nosotros vamos llenando de cosas que nos implican a nosotros con el lugar. Y esto lo provoca el conocimiento ambiental, ¿sale? Se vuelve un fenómeno de contenido cuando el sujeto ya tiene una connotación con el lugar, porque ya tiene un contenido, un significado, aspectos, ¿se acuerdan? Significado, aspecto personal y relevancia. Estas tres cositas, ¿sale? Esto provoca lo que es la connotación del sujeto, ¿sale? Ya lo tenían. Ok. Entonces, una función, pues bueno, esto es como la conclusión, ¿no? De lo que otorga el conocimiento ambiental es esto, ¿no? Una connotación del sujeto. ¿Cómo se le llaman a estos fenómenos? La primer función, o sea, ¿para qué sirve el conocimiento ambiental? Es para que los sujetos encuentren soluciones a los problemas en el espacio. Esto se define como la habilidad para localizar y encontrar recursos físicos o sociales dentro de los espacios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, Imagínense que un trabajador en una tienda, ¿no? Departamental, alguien llega y le pregunta, oiga, ¿dónde puedo encontrar no sé qué? ¿Sale? Ese tiempo que la persona, que el cliente va y le pregunta a la persona que trabaja, al trabajador, le quita tiempo y le quita eficiencia al espacio. Lo que deberían de hacer es diseñar, ¿sí? Tanto con objetos como con señaléticas, etcétera, darle al sujeto todos los recursos posibles para que él mismo solucione su problema, ¿no? Es decir, para que no tenga que recurrir a preguntar, porque muchas veces las personas se van de una tienda por no querer preguntar, ¿ok? Entonces, esta habilidad de localizar y encontrar recursos físicos o sociales, pues el diseño de los espacios debe estar hecho para que las personas satisfagan eh, esta necesidad. Por ejemplo, cuando van a un lugar, a una casa, siempre que vienen a mi casa y hay fiesta, que ya ahorita no se hacen por el COVID, obviamente, les digo, pues pásale al baño. Y te dicen, ¿dónde está? Y yo les digo, es una casa de Infonavit, seguramente es igual a la tuya. Entonces, así sabe, y aunque se ríen, es un chiste, o lo digo de broma, aunque se ríen, ellos saben dónde están las cosas, ¿sí? No sé si les pasa que van a lugares, a casas, en donde no encuentran nada, ¿no? Entonces ese es un problema de conocimiento ambiental. No podemos representar nosotros todos los objetos físicos y sociales que nos permitan satisfacer necesidades, ¿sí? Por eso aquí aparecen las necesidades. Si un lugar nos da una alta solución a los problemas del espacio, es decir, el propio sujeto, solamente por estar en el lugar, puede solucionar sus necesidades, se va a adaptar mejor a ese espacio, ¿ok? Se va a sentir más cómodo tal vez. Hay lugares que no los diseñan así. Hay lugares donde les hacen las cosas complicadas para que tú vayas y le preguntes a alguien. Y la experiencia de ese lugar sea que alguien te acompañe todo el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo en algunas tiendas de electrónica sobre todo, o refaccionarias, o bueno, tiendas que son muy específicas, en Home Depot por ejemplo, cosas así. Muchas veces es los chalecos o las cosas que traen los trabajadores dicen pregúntame, ¿no? Porque ellos son los que pueden encontrar las cosas. Hay veces que así están diseñados los espacios. Entonces, la segunda característica, la segunda función es lo que le llamamos cotidianidad.
que esto, el sujeto entre más asemejado esté con el espacio, ¿sí? Entre mejor lo pueda representar, de una manera, va a poder representar una cotidianidad, o sea, una rutina en relación a eso. La mayoría de los sujetos se sienten cómodos cuando encuentran objetos rutinarios. Aunque la cotidianidad, si tiene una alta cotidianidad o una forma de representar con una alta cotidianidad el espacio, el sujeto pudiera presentar aburrimiento o cierta lejanía. Y finalmente está otro fenómeno que es la distancia percibida. Este es el producto en el lugar de la distancia proximal a la distancia distal. Es decir, como les decía, todos distorsionamos el espacio por cuestiones connotativas de los sujetos. Ya me entendieron esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar que en diferentes sujetos la distancia proximal, la que elaboramos en nuestra mente, entre comillas, y la distancia distal, la que sí existe en el espacio, es diferente. Entonces, esto puede ser un problema porque la distancia percibida puede ser, por ejemplo, la distancia distal puede ser muy corta, pero a lo mejor la están representando a los sujetos muy larga. Esto pasa con el diseño de los pasillos. Como les ponían al inicio del curso, hay investigaciones sobre los pasillos que generan lagunas mentales, ¿no? O sea, las personas a veces olvidan a dónde van porque tienen pasillos, los lugares en los que están. Y finalmente encontramos para qué sirve o cómo se diseña los espacios conforme al conocimiento ambiental. Bueno, si nuestro espacio respeta o es fácil elaborar una representación mental del mismo, pues vamos a poder comunicar cosas. Como el ejemplo que les decía de cómo llegábamos antes a las direcciones. Si yo te digo dónde están las cosas, alguien me dice, ¿dónde está el baño? Mira, sales por el pasillo, caminas 4, bla, 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 y ahí llegas. Si yo puedo, cuando comunicamos un mapa mental y es muy claro, es como si le prestáramos el mapa y se lo trasladáramos a otra mente, ¿sale? Entonces, cuando están bien diseñados los espacios, o sea, cuando son eficaces, perdón, eso es lo que quería decir, podemos nosotros comunicar los mapas cognitivos de una manera más clara. ¿Sí? Imagínense que aquí está el mapa y es muy fácil que llegue a otro sujeto, ¿no? Vamos a pensar así que tiene la cabeza abierta. Nuestro sujeto. ¿Sale? Es muy fácil depositarlos y que la persona comprenda lo mismo que estoy representando yo. Sobre todo cuando viajamos, eso nos pasa bastante con cómo representamos la ciudad misma, ¿no? Bueno, otra cosa es la legibilidad. La legibilidad es entre mejor yo pueda... Es que también se puede leer un mapa mental, ya sea gráfico, bueno, visual, gráfico con el dibujo o narrado. La legibilidad tiene que ver con qué tan claro es el mapa mental. Y finalmente la complejidad ambiental. Ya lo habíamos visto en la percepción ambiental y habíamos declarado que la complejidad ambiental es lo que le da, es el equilibrio o busca, para diseñar espacios eficaces, busca el equilibrio entre pues, la riqueza que tiene el lugar con o sea, los ornamentos y la simplicidad, ¿no? Entonces deben de tener esta parte equilibrada. Ya lo habíamos visto con la percepción y la curiosidad. Entonces, la complejidad ambiental pues tiene esta particularidad de equilibrar. Es el mismo concepto que habíamos visto en percepción. Bueno, con esto terminamos lo que es el módulo. El segundo módulo, recuerden que son 3 de la materia, falta muy poco para terminarla. Y les pongo esta imagen de la Universidad de Barcelona porque aquí queda bastante claro con este diagrama porque vemos estas características de la influencia del ambiente en el sujeto. Para nosotros poder ver las conductas, o estamos viendo cómo el ambiente influye sobre el sujeto. ¿Sale? Entonces, estas influencias ambientales
lo que nosotros vemos es que cambie su percepción ambiental, su cognición ambiental y el significado ambiental, que esto va de la mano, lo vimos de la mano. Lo que nosotros vimos es que elaboran un juicio ambiental y el tema que ustedes estudiaron de actitudes ambientales pues está de este lado. Entonces, con esto completamos la influencia ambiental sobre el sujeto, ¿no? Entonces, el primer módulo de la materia, perdón, el segundo módulo de la materia, el primero era la introducción, el segundo módulo involucraba 3 procesos ambientales: actitudes, percepción y cognición ambiental, para tratar de explicar cuál es la influencia que tienen los ambientes sobre el sujeto. ¿Sale? Entonces, a razón de estos 3 fenómenos, nosotros encontramos conductas. El objetivo de esta materia es que ustedes puedan de alguna manera describir o investigar o profundizar en por qué los sujetos hacen ciertas conductas en ambientes dados y ya tienen la forma de entrar, la llave de entrar a la descripción de esas conductas. Ahora vamos a ver lo opuesto, cómo algunos factores ambientales van a crear modificaciones de estas conductas. ¿Sale? Vamos a ver qué ocurre fuera ya con la adaptación de la conducta del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, dejen comentarios, ideas, preguntas sobre el tema. Es un tema bastante apasionante. Van a tener un segundo video en donde les voy a comentar cómo la metodología de Kevin Lynch. David Lynch es el director de cine. Kevin Lynch utilizó para los mapas cognitivos. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es todo por el tema, la parte teórica. Ahorita va la parte aplicada.